Quisiera invitarles, si fueran tan amables en esta mañana, mis amados hermanos, a que abran conmigo esta escritura del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Queremos continuar, yo les había dicho la última vez que estuvimos aquí, de que me iba a ser difícil quizás poder concluir con la enseñanza acerca de Cristo como la piedra angular. Casi no se habla sobre este tema y, hermanos, hay tanta riqueza. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de esa piedra angular, lo valioso que es esa piedra para Dios, ¿verdad? Pero que los constructores de aquel entonces, lo dice bien claro en el Salmo 118, que realmente no le prestaron importancia, no le dieron importancia, no lo consideraban valioso para la edificación de la casa de Dios. Sin embargo, como Dios tiene su afecto, yo quiero que por favor trate, ¿verdad?, de abrir su corazón. Hermanos, quizás usted y yo no tengamos afecto por la casa de Dios. Quizás usted y yo lo mismo nos da cualquier otra cosa que la casa de Dios. Sin embargo, para Dios nuestro Padre, su casa es de gran valor. Era tan así de que Jesucristo un día, hermanos, al ver de que la casa se estaba utilizando y la habían hecho como supermercado, la habían hecho como para negociar, para mercadear, que dice que tomó un cinto, no sé qué fue lo que tomó por allí, comenzó a voltear las mesas y comenzó a darle de latigazos al que se encontraba por delante. Y entonces, hermanos, una de las cosas que reclamó es, dice: ustedes han hecho de la casa de mi Padre, han hecho la casa como mercadería. Entonces, hermanos, los apóstoles, los discípulos, cuando vieron esta reacción de su maestro, en un instante se confundieron, pero más adelante recordaron lo que dice la Escritura, que el celo de Jehová por su casa le consumía. Entonces entendieron cuánto valor tiene la casa de Dios. Para nosotros quizás la casa de Dios no tiene valor. Un día vamos, otro día no vamos, y lo pasamos desapercibido. Mas esta mañana, si Dios me da la gracia, quisiera pedirle al Señor, en primer lugar, que me ayude a no decir cosas que no debo, que me dé la humildad, la sencillez para que la persona, aún que menos conoce de la Escritura, pueda comprender. Pero al mismo tiempo, que la persona que es más enseñada o que conoce más, también pueda comprenderla. Amén. Amén. Así que vamos a orar, pero antes yo quiero leer la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Fíjese lo que dice el pasaje. Es Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y mire qué interesante, a lo cual también fueron destinados. Padre amado, invocamos una vez más tu nombre. Sabemos por medio de la fe, a través de tu palabra, que tú nos dijiste que donde estuvieran 2 o 3 por causa de tu nombre, tú dijiste que tú ibas a estar allí presente. Señor, manifiesta tu presencia entre nosotros en esta mañana, manifestando tu poder, manifestando tu gracia, para que los que hemos venido recibamos tu bendita palabra. Que tu palabra nos ayude a amarte más, a apreciarte. Señor, que tu palabra nos instruya de tal manera que lo que tú nos des sirva para glorificar aún más tu santo nombre. Bendice a tu servidor, Señor. Ayúdale a darle palabras sencillas, como dijimos, Padre, para que cualquiera la pueda entender. Pero que tu Espíritu Santo le ayude a aquel que es entendido a poder comprender y entender más allá de lo que mira y más allá de lo que oye. Así que finalmente todos, Señor, grandes y pequeños, todos te glorifiquemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estábamos mi esposa y yo con la idea de casarnos, que fue una buena idea, por cierto, resulta que, hermanos, yo lo que menos quería era rentar. Entonces yo quería comprar una casa. Y entonces nos fuimos a buscar y encontramos una. Y yo no sé, hermanos, qué es lo que cuando usted va a comprar una cosa como esa, ya sea que vaya a rentar un departamento, a comprar un departamento o una casa, ¿qué es lo primero que usted observa? Muchos se dejan ir por la apariencia y dice, ay, yo miro muy bonita. Y hay ingenieros muy sabios que le dedican mucho tiempo a la fachada, porque sabe que por allí la gente puede caer. Entonces uno, hermanos, por lo menos yo me recuerdo cuando fui, lo primero que quería ver era cómo era la casa, si era una casa que nos iba a satisfacer en cuanto a su tamaño, si tenía los servicios que nosotros esperábamos. Pero también lo otro que queríamos ver era si era una casa que era segura. Y aparte de que fuera segura, también queríamos saber la zona donde estaba la casa, o sea, los alrededores. Y hermanos, cada una de esas cosas fueron satisfechas, porque pues nosotros estábamos a días de casarnos y entonces no necesitábamos en ese momento una gran residencia, algo grande. Entonces tuvimos una casa lo suficientemente para recibir a una pareja de recién casados. Lo otro que nos gustaba era que la casa estaba delante de nosotros un parque jardín, y eso nos gustaba, y aparte tenía una buena vista. Pero lo más importante es que nosotros íbamos a estar allí, en esa casa. Así que nosotros vimos el terreno, vimos que estaba bien construido, el diseño, nos gustó el diseño, muy bonito, tenía lugar para construir otras habitaciones más. Así que todo nos fue de satisfacción, la construcción y sobre todo el propósito que llevaba, y era de
recibirnos a nosotros. Así que cuando nos casamos, esa fue nuestra primer casa y le dimos tantas gracias al Señor. Pero yo quiero decirles de que así como usted y yo nos interesamos en la casa, desde el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene su casa. Su casa. Y muchas veces la iglesia pasa desapercibido que a Dios le agrada su casa, pero que no quiere cualquier casa, porque Él ha decidido habitar en esa casa. Así que esa casa, Él la ha elegido. Y esa casa, hermanos, no es ni, ¿cómo lo puedo decir? Esa casa es para Él. Esa casa es de Él. Mira, hasta el Señor me respaldó cuando yo dije eso. Como dice, amén. La casa no es tuya, hermano. ¿Comprendes eso? ¿Cuántos vamos a decir un amén unánime cuando decimos, la casa es de Dios? Amén. Amén. Él ha elegido. Y hay veces que nosotros decimos, mi casa, mi iglesia. El Señor dijo, no te equivoques, es mi iglesia, es mi casa. Así que Él la eligió. Hermanos, David decía, yo voy a construir, le voy a dar todo, voy a poner todo lo que yo pueda poder contribuir y se la voy a dar a mi hijo Salomón para que construya el templo y la casa. Porque fíjese lo que dijo David allí en Primera de Crónicas 29:1, dijo, porque la casa es de él, la casa es de Jehová. David tenía ese entendimiento que nos hace falta a muchos. ¿Sabe por qué nos hace falta? Porque muchas veces no sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios, lo cual es baluarte y columna de la fe. Pero el que va teniendo entendimiento la comienza a apreciar, no por la apariencia, sino por lo que en esencia es la casa de Dios. Es la iglesia. El Señor buscó un lugar, un terreno para construir su casa. ¿Saben cómo se llamaba ese lugar? ¿Alguien se recuerda? Sión. Allí estaba el terreno. Dijo, en Sión se va a construir lo que hoy es Jerusalén. Mi casa tiene un lugar, un terreno. Y allí quiero que se construya. ¿Qué quiere decir Sión? La palabra Sión significa fortaleza, fuerza. Allí, en algo que es firme, allí quiero que se construya mi casa. Ustedes pueden hacer, no tengo tiempo, hermano, como les dije, con que no me alcanzó la vez pasada, ni menos me va a alcanzar hoy, pero voy a hacer todo lo posible. Me deleito en esta escritura, me deleito en este estudio, hermano, de la piedra angular. Hay mucho que decir. Usted busque en toda la Biblia, busque la concordancia en la palabra Sión y se va a dar cuenta que tiene que ver con un lugar que significa donde hay seguridad, confianza, fortaleza. Sión es el lugar donde quiero que mi casa se construya. Por otro lado, a nadie se le vaya a ocurrir diseñar mi casa a su modo, a su manera. Yo tengo mi propio diseño de mi casa. No, pero es que a mí así me gusta. Es que yo así antes lo hacía. Oye, ¿es conforme al diseño? ¿Cómo va el diseño? El diseño Dios se lo reveló a Moisés. Y le dijo a Moisés, ten cuidado que de la manera como yo te he dicho que lo debes de hacer, así lo harás. ¿Sabe qué dijo Moisés? Así lo haré. Y cuando terminó la obra, dice, y todo lo que hicieron, lo hicieron conforme al diseño de Dios. Así que la iglesia de Dios no se puede tratar como
Hermanos, la vez pasada me estaban preguntando, hermano, ¿cómo es la administración de su iglesia? ¿Cómo es la administración? Yo quiero decirles, hermano, que en la Biblia, cuando se habla de administración eclesiástica, ni Calvino, hermanos, pudo distinguir, es más, ni Calvino, que donde muchos se fundamentan en su fe, ni Calvino pudo distinguir cuál era el sistema real, verdadero del gobierno de la iglesia. Lo único que pudo decir es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Porque en el Nuevo Testamento hay 3 diseños de gobierno. Hay 3 maneras de gobernar. Y entonces cada iglesia, según como Dios le da su entendimiento, lo administra de esa forma. Pero por lo menos usted distingue 3 maneras. Una de ellas es la apostólica. Otra de ellas es a través de presbiterio, o decir de ancianos. Y la otra es un gobierno de pluralidad. Lo mira usted claramente en la iglesia de Corintio. Pero el punto aquí es, hermanos, donde se distingue que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, pero la manera como va a ser edificada, eso sí está claro en la Escritura. Y en el Antiguo Testamento, Dios le dio el diseño. Ahora, lo interesante era el propósito de la casa. ¿Cuál era la razón de la existencia de la casa? ¿Por qué se habría de edificar la casa? La casa sería para la gloria de nuestro Dios. Sería para alabanza de su nombre. Existiría con un solo propósito: de que Dios fuera glorificado en esa casa, que esa casa le serviría a Él. Lo que habría de hacerse en esa casa tendría que ser para darle gloria, alabanza, y que todos los que estuvieran alrededor se dieran cuenta que allí hay una casa de Dios. Hermanos amados, cada vez que se terminó esa casa, por ejemplo, cuando Salomón terminó de construir y dedicó la casa a Dios, dicen que la gloria del Señor se derramó de una manera tremenda en esa casa, cuando la casa fue dedicada. Antes de Salomón, ya Moisés con el tabernáculo, habiendo terminado todo, se lo dedican a Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando se la dedican a Dios, dice que la presencia de Dios se derramó tan fuerte en esa casa que nadie podía ministrar, nadie podía entrar, porque era tan potente la gloria y la gracia de Dios que nadie podía, hermanos. Se estaba dedicando a Dios el templo. Salomón se lo dedica y la gloria del Señor se derrama. Luego, hermanos, Nabucodonosor destruye ese templo, pero luego cuando en los tiempos de Esdras y de Nehemías y de Zorobabel, el templo nuevamente se levanta. ¿Y qué sucede? También el Señor se manifiesta con gran poder y gloria. Pero esa casa fue destruida. Ahora, Pablo, al ver todo el templo, toda la casa de Dios del Antiguo Testamento y las leyes y todo eso, él decía que todo lo del Antiguo Testamento era visto como una sombra de algo venidero, de algo que sería lo verdadero. Vea por favor conmigo el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, pero el escritor dice en Hebreos capítulo 10 versículo 1, hablando, hermanos, de que todo aquello, el templo, los sacrificios, todo lo que se había hecho en el Antiguo Testamento era una sombra de algo que habría de venir y que sería verdadero. Dice la Escritura, porque la ley, teniendo ¿qué dice? La sombra de los ¿qué? Eso quiere decir que hay algo venidero, y eso venidero habría de ser mayor, mejor. No la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen. Y con esto concuerda el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 17, es decir, donde reconoce
que aquellas cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento simplemente eran como un anuncio o como una sombra de lo que habría de venir. Casi son las mismas palabras que utilizó el libro de Hebreos cuando dice en el versículo 17, todo lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo llegó a una conclusión de que la iglesia es la casa de Dios. Aleluya. Y Cristo es la cabeza. Lo dice en Colosenses 1:18, lo dice en Efesios 4:15, cuando dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el creyente y la iglesia, ambos son el templo de Cristo, y que hoy en día está siendo edificado con el mismo propósito. El propósito no ha cambiado, hermanos, es el mismo. Existimos para la gloria y alabanza de nuestro Señor. El propósito es el mismo desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Es la misma, se mantiene. Primera de Corintios, el apóstol Pablo distingue que nosotros hoy en día estamos siendo edificados con el mismo propósito. Dice, versículo 19, Primera de Corintios 6:19, o ignoráis. Así que, amado hermano, que tú estás aquí, los que nos están oyendo, viendo de manera virtual, los saludamos desde aquí. Algunos están enfermitos, ¿verdad? Saludamos a nuestra hermana Nancita si nos está viendo, y otros hermanos más que también, y otros que están fuera del país. Hermanos, quiero decirle que usted y yo somos la casa de Dios, templo del Señor. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del qué dice? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y te tengo una noticia, ese templo, esa casa no es tuya, y que no sois vuestros. No es lo mismo, hermano, que dijo David, he dado todo para que se construya, porque la casa es ¿de quién? Es igual. Porque habéis sido comprados, es decir, la casa tiene un valor. Habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos de hacer como templo? ¿Están allí conmigo? Versículo 20. ¿Qué tenemos que hacer como casa de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado lo que andamos haciendo con este templo. No sé si me está comprendiendo. Cuidado a dónde lleva este templo. Cuidado lo que usted le permite ver a este templo. Cuidado con lo que habla con este templo, porque ese templo no es suyo. Ese templo es del Señor y es santo. Es por Él y para Él. Entonces alguien diría, hermano, pero si en los templos en el Antiguo Testamento fueron destruidos, ¿por qué construir uno nuevo? Pues precisamente por eso, porque los demás están caídos. Así lo dice el libro de Santiago. No, lo dijo Santiago en el libro de los Hechos. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 15, versículo de 16 al 18. Así es, hermano, la respuesta es porque el templo, aquello que era sombra, ese templo está caído, fue destruido. Si hablamos de manera física, pues todos sabemos, hermanos, que el templo que se construyó en la época de Herodes, que tardó 42 años en edificarse,
Fue destruido cuando vino Tito en el año 70 y devastó todo Jerusalén. Y se cumplió, hermanos, de que fue demolido. No quedó casi nada. Y resulta entonces que desde ese tiempo los judíos han andado errantes, sin patria, sin templo. Y hasta el día de hoy lo único que ha quedado es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Pero en esta época, hermanos, Dios está construyendo su templo. El verdadero templo del cual Dios siempre quiso construir. Después de esto, dice la Escritura, versículo 16, volveré a reedificar ¿el qué? El tabernáculo de David. Momento. ¿De cuál tabernáculo está hablando, hermano? De David. El tabernáculo de David. Bueno, ¿y cuándo se construyó usted el tabernáculo de David? Yo tengo entendido que se construyó el tabernáculo de Moisés. Ahí estoy claro. Y luego el tabernáculo de Salomón. También estoy claro. Y después el templo reconstruido de ¿cómo se llama? En los tiempos de Zorobabel. Pero ¿y cuándo se construyó el de David? ¿Y cómo era el templo de David usted? Sencillo, humilde, no tendría la gran pompa. Lo único que estaba allí era el afecto y el amor de David por el Señor. Estaba en una tiendita. ¿Usted tiene idea? Él quiso hacerle una casa de cedro. Y le dijo, no, David, tú no me vas a meter mano en eso. Pero Señor, yo quiero construirte una casa, pero tú no me la vas a hacer. Mira, no te he reclamado de que te ha llevado mi arca a tu casa. No te he dicho nada, me he quedado con la boca callada. Porque eso no es dado para que tú lo ministres, eso es para los sacerdotes. No te he dicho nada de que me tiene guardado mi arca en una tiendita. No me siento molesto. ¿Sabes por qué? Porque he encontrado en ti un corazón como el mío. Amén. Sé que tú me amas, David. Sé que tú me amas. Sé que esos poemas que me has escrito, yo los he oído. Esas alabanzas que van dirigidas hacia mí, yo las he escuchado. Así que voy a tomar en cuenta tu tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Santiago distingue el tabernáculo de David. ¿O no, hermano? ¿O estoy leyendo mal? Vea lo que dice. Hechos 15, 16. Después de esto volveré. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? Reedificar el tabernáculo de David. Eso es lo que Él desea en su iglesia. No sé si me está comprendiendo, hermano, lo que Dios desea de su iglesia. Un tabernáculo como el de David, no suntuoso, no con la gran pompa, no con el gran reconocimiento, pero sí con el corazón para Él. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Con qué propósito? Versículo 17. Para que el resto de los hombres haga una cosa. Busque al Señor y que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, hermano, vale la pena decir, Señor, ¿cómo es el templo que tú quieres que sea reedificado? ¿Quieres que vayamos a traer ladrillo, cemento, hierro? ¿Sabían, hermanos, que hay veces que hay vidas que están tan concentrados en edificar los edificios que se descuidan de lo más importante? Ahí andan vendiendo tacos, poniendo loterías, haciendo el montón de cosas,
para la construcción del templo. Pero el verdadero templo está descuidado. Quiero contarle una anécdota para que se goce conmigo. O tal vez le da tristeza. Cuando estaba yo en República Dominicana, fíjese qué confundidos estamos algunos en la iglesia. No todos. Hay hermanos y pastores y iglesia que, hermanos, nos desafían a nosotros, ¿verdad? Yo tengo un hermano, por ejemplo, el hermano René González. Es uno, bueno, el Señor me permitió pastorearlo cuando era jovencito. Y hoy él está en la iglesia del hermano John Piper. Y entonces él nos cuenta cómo es allá. Y digo yo, Señor, qué gran desafío el que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿De qué le estaba contando? No, ya sé, ya me acordé, hermano, es una broma. ¿Qué resulta? Estábamos en Dominicana, mi esposa y yo. Y de repente, hermanos, en una iglesia pequeñita, que era nuestro primer año. Y era una pequeña congregación. Pero de repente, hermanos, llegan varios pastores a visitarme. Y yo me sentía bien contento. Ay, estos pastores han oído la prédica de la radio, porque también yo allá predicaba en una radio. Y quizás vienen a oír la prédica en directo, en vivo y en directo. No, hermano, al final me dijo, pastor, queremos platicar con usted. Dígame. Fíjese, hermano, me dice que nosotros estamos construyendo el templo. Ay, qué bueno, hermano. Sí, hermano. Y entonces fíjese que estamos visitando todas las iglesias para recoger dinero. ¿Ah, de veras, hermano? Pues qué bueno. Sí, y entonces, mire, me dijo, fíjese que le estamos pidiendo a todas las iglesias. Vamos a hacer una presentación de la muchacha más bonita de cada iglesia. Y entonces me dijo, queremos que aquí usted escoja cuál es la más bonita de su iglesia y entonces va a participar, así como la Miss Universo, hermano. Así como hace el mundo, hermano, me dijo. No me lo dijo más claro, hermano. Así como hace el mundo, así quiere que nosotros lo hagamos. O sea que va a salir la hermana y va a salir en un podio la hermana y va a lucir su belleza. Y le digo yo, hermano, perdóname. No tengo a nadie con tanta belleza aquí en mi iglesia. Pero sí voy a hacer algo. Voy a darte una ofrenda. Y le dimos la ofrenda, pero no participamos. Hermanos amados, hay veces que la iglesia ha perdido el enfoque de nuestro Señor Jesucristo y el valor que tiene Cristo y el valor que tiene su iglesia. No importa si somos 2 o 3, pero es la iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo es el templo del Señor? Para empezar, el templo, la casa del Señor que Él está restaurando, es una casa que es espiritual. Ha sido diseñada, es espiritual. No mira la apariencia, hermano, no mires la apariencia. Porque la casa de Dios es espiritual. Ha sido diseñada para ofrecer un servicio espiritual a aquel que es espíritu. Dios es espíritu, y si Él es espíritu, el servicio que se le ha de dar es de su misma naturaleza. Dios es espíritu, por lo tanto el servicio debe de ser espiritual. No importa si tú barres, no importa si tú acomodas sillas, no importa si estás en la música, pero que tu servicio sea solamente para agradar a tu Señor. Lo mismo lo dijo en la escritura que acabamos de leer, 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro templo, vuestro cuerpo es templo, dice, del Espíritu Santo? Por lo tanto, hermanos, la casa es espiritual y el servicio es espiritual. Así que, ¿cómo es el templo del Señor? Es espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales, servicio espiritual. No es como estar en un club. La iglesia no es un club, hermanos.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese templo o esa casa, lo importante es que tiene una roca. Y esa roca es Cristo nuestro Señor. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida. ¿De qué tipo de bebida? Espiritual. Porque bebían de la roca que es espiritual. Y la roca espiritual que lo seguía. Y esa roca era Cristo. Entonces, la casa de Dios tiene una roca. Y esa roca es Cristo. Pero ese templo o esa casa también tiene un fundamento. El fundamento es Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Estamos hablando del fundamento. Porque nadie puede poner, dice, ¿qué, hermanos? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cada mensaje que debe de oírse en la iglesia debe de ser para reconocer a Jesucristo y exaltarlo a Él. Una vez una vecina, por cierto, antes de casarme, yo le compartí a ella. Y entonces me decía, bueno, ya cuando ella fue ganada para Cristo, me decía, fíjese, Tony me decía, yo que cuando le pido a Dios nada más, me dijo. Entonces le digo yo, con justa razón no tiene nada, le digo yo. Porque sabe usted, le digo, que Dios el Padre todo se lo ha dado a su Hijo. Todo se lo ha dado a su Hijo. Y al fin de los tiempos, el Hijo le devolverá todo al Padre. ¿Cuántos han visto ese versículo? ¿Poquitos? Pero así dijo Jesús, todo me lo ha dado el Padre. Y al fin de los tiempos, le será devuelto todo. ¿Por qué? Porque al Padre así le plujo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque Dios ha querido que Jesucristo sea la roca, pero que también sea el fundamento. Porque nadie puede poner, ¿qué dice? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, nuestro mensaje debe de ser Jesucristo. Y aunque te aburra, mi querido hermano, perdóname. En el Antiguo Testamento también se aburrieron de Dios, ¿sabían ustedes? Oh Jerusum, dice, de mí te has aburrido, le dijo el Señor. Te engordaste, te has acomodado, que ahora hasta de mí te has aburrido. Mi oración es que su iglesia nunca se aburra de Jesucristo, que ame a Jesucristo, que dependa de Jesucristo, que conozca a Jesucristo. Que Cristo le sea revelado a su corazón. No es que yo lo sepa todo, hermano, ni que a mí se me ha revelado Cristo. Ay, por favor. Pero sí anhelo, sí deseo tener más conocimiento y entendimiento del Señor. Para mi vida personal, pero también para su servicio, para que su iglesia quede cautiva en la persona de Cristo y que ame a Cristo y que siga a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nadie puede poner, esa casa, ese templo tiene un fundamento, el cual es Jesucristo. Pero esa casa también tiene una piedra, y esa piedra es una piedra angular. Y qué casualidad que esa piedra también es Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La roca es Cristo, el fundamento es Cristo, y la piedra angular también es Cristo. Dice Pedro, acercándonos a Él, piedra viva. Esto es lo que debemos de tener mucho cuidado. Desechada ciertamente por quienes, dice, por los hombres, mas para Dios esa piedra es escogida y preciosa. Escogida porque no hay otro ni habrá otro igual que Él.
preciosa. Para Dios el Padre, esa piedra es de gran aprecio. Ahora aquí viene el desafío para ti y para mí. Vosotros también, como piedras, ¿qué dice? Vivas, sed edificados. Aquí viene la edificación. Sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como sacerdocio santo. Pero Señor, ¿para qué quieres tu casa? ¿Para qué quieres tu templo? Para que puedas ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura. Vea dónde puso la piedra el Señor, en qué terreno. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y les tengo esta noticia, decía el Señor: el que creyera en Él no va a perder. El que creyera en Él no va a ser avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos amados, dice acercándonos a Él. ¿Cómo se edifica en ese templo? ¿Cómo se edifica en la casa de Dios? ¿Cuánto queremos edificar la casa de Dios, hermano? Me alegra. Número 1, y eso no lo vimos en la administración pasada. ¿Cómo puedo edificar mi vida? En primer lugar, hermanos, dice la Escritura que debemos de acercarnos a Él. Acercarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿está ahí conmigo? Dice, acercándonos o acercados a Él. Es decir, ¿cómo puedo edificar? Hermano amado, tú puedes estudiar teología, tú puedes estudiar la cantidad de libros, puedes escuchar a los mejores predicadores, puedes asistir a la iglesia con la construcción más cómoda para ti, pero en realidad la manera de edificar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hogares, tu vida personal y como iglesia es si nuestras vidas tienen comunión con Cristo, si nos acercamos a Él. Si no nos acercamos a Él, seremos teólogos sin Cristo, pastores sin Cristo, predicadores sin Cristo, estudiosos sin Cristo, profesionistas sin Cristo. Si tú no eres una vida que no tienes comunión con Cristo, puedes tener comunión con el pastor, puedes tener comunión con los hermanos, pero tu vida no va a ser beneficiada hasta que realmente tú tengas una verdadera comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, al cual fuimos llamados. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, porque para esto fuiste llamado, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Así que te puedes leer toda la biblioteca, te puedo llevar a los mejores institutos, puedes tener a los mejores maestros de teología. Eso no va a ser. No puedo negar que vas a tener intelecto, conocimiento, más análisis, pero seco, sin vida. Necesitamos, lo primero, acercarnos a nuestro amado Señor Jesucristo, tomar tiempo de oración con Él, apartarnos con Él para edificar, acercándonos a Él, piedra viva. Hermano, si estás escuchando esta palabra en esta mañana, es para que si has descuidado tu vida de oración, escúchame, si estás oyendo esta palabra, hermano, comprende que esto no es casualidad. Dios te está diciendo, tú necesitas pasar tiempo conmigo. Urge. Puedes irte a dormir a la iglesia, pero eso no va a cambiar.
Todo inicia, hermanos, teniendo fe en Cristo y acercándome a Él. Quiero partir del versículo de donde salió toda esta ministración. ¿Sabe cuántas ministraciones llevaba? Y sigue, hay tanta riqueza. Esta es la número 25. Usted me dice, ¿por qué le dice así? Porque no me imaginé hasta dónde el Señor nos iba a ir llevando, hermanos. ¿De dónde partió toda esta enseñanza? De Lucas capítulo 6, 47 y de Mateo capítulo 7. Pero quiero llevarles a Lucas 6, 47. Así somos llamados a edificar, acercándonos a Cristo. Si no nos acercamos a Cristo, vamos a escuchar buenos mensajes, pero no vamos a tener ni la capacidad cómo hacerlo, ni saber cómo hacerlo, porque estamos lejos del arquitecto y constructor de la casa. ¿Ya llegaron todos a ese versículo? Observe, hermanos, sea por favor exegético, analice por favor. Todo aquel que viene al pastor, ay, que me equivoqué. Todo aquel que viene a la teología correcta. Ah, no, ¿verdad? Yo creo que déjeme regular mis lentes. Todo aquel que viene a mí. Allí comienza todo. ¿Tú quieres edificar la casa sin Cristo? Sin oración, sin devoción, sin meditación en Cristo. ¿Quieres edificar tu matrimonio sin todo eso? Tú puedes asistir al mejor consejero de este mundo, enseñarte el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3 para resolver tus problemas. De nada va a servir si no venimos. Lo primero para edificar bien es venir a Él, pasar tiempo con Él. Todo aquel que viene a mí, lo segundo, oye mis palabras, no las del pastor, mis palabras, las que salen de mí para contigo, las oyes porque has venido a mí. Y lo tercero, no guardas los sermones y los hace. Indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar el ¿qué, hermano? Una casa, cual sea. La casa de Dios. Tu vida personal. Tu matrimonio, tu hogar. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento. ¿Pero a dónde lo puso? Sobre la roca. Y que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra la iglesia, contra la casa, contra el matrimonio, contra tu vida personal. Pero algo sucedió. No la pudo mover. Qué hermoso. Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿cómo comienzo a edificar mi casa? Acercándome al Señor, dejándome desnudar por el Señor. Si hay algo que está mal en mi vida, si me acerco a Él, Él me lo va a decir y yo voy a corresponderle en pedirle perdón. Si me faltan fuerzas, Él me va a fortalecer si yo me acerco a Él. Si me falta entendimiento porque no entiendo bien las cosas, el Señor me va a iluminar si yo me acerco a Él. Entonces, ¿cómo comienza a edificar mi matrimonio, mi casa, mi vida personal? Amada iglesia del Señor, ¿cómo vamos a ser edificados? Acercándonos a Él. Acercándonos. Y lo otro es siendo expuesto a la palabra, a todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Entonces lo siguiente es exponerme a la palabra de Cristo. ¿Pero qué tipo de palabra? ¿Humanista?
Predicación donde ni siquiera se menciona a Dios ni a Cristo, donde lo más importante somos nosotros. No, hermanos, una palabra revelada que me lleve a conocer más a Cristo. Que yo comience a interesarme en conocer los atributos de Cristo, pero no de manera intelectual, sino, hermanos, donde todo mi ser está, ¿cómo se dice?, involucrado, mi mente con su intelecto, pero mi alma, mi cuerpo tomando tiempo aparte para meditar en los atributos de nuestro Señor Jesucristo, conocerlo a Él a través de sus atributos. No solamente un conocimiento intelectual. Si tú lees y estudias, yo te felicito, pero no te quedes allí. Eso debe de ir conjugado con tu vida de oración con el Señor. Una palabra que me ayude a amarlo a Él. Hermanos, ¿qué tipo de literatura deberías de leer? Una que te ayude a amar más al Señor. Búscate de esos libros. No, mire, hermano, yo lo que quiero leer es esa de Apocalipsis, donde quiero saber qué significa la cuarta pata de la mesa de los panes de la proposición. Necesito revelación, iluminación. ¿Y a dónde te va a llevar eso? ¿Te va a llevar más a amar a Cristo? ¿Te va a llevar más a obedecerle a Él? ¿Te va a llevar más a ser humilde? ¿Te va a llevar más a dejar de ser orgulloso? Hermanos, ¿sabes qué deberías de leer? Aquello que te ayude a enamorarte más de nuestro Señor, a conocerlo más a Él, a agradarlo más a Él. Como repito, no solamente lo intelectual, también el alma, a tal punto que Dios nos ayude a ser apasionados por nuestro Señor. Échate una lectura del Cantar de los Cantares. Lee ese libro y logra ver a Cristo en ese libro. Una palabra, hermanos, que me ayude a ver lo valioso, lo precioso que es Cristo y todo lo que el Señor ha hecho por mí. De decir, Señor, wow, todo lo que tú has hecho por mí lo estoy entendiendo. Veo toda la herencia que me has dejado la expiación, la propiciación, la santificación, la redención. Me has dejado tantas cosas que me benefician. ¿Cómo no amarte, Señor? Pedro dijo, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Así que, hermanos, ¿cómo puedo ser edificado? Acercándome para también oír esa palabra revelada que me lleva a conocer y a valorar su obra, apreciar todo lo que Él ha hecho por mí, a conocer el beneficio de su obra en beneficio de mi vida. Hermanos, yo quiero llevarles una vez más a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Toda esa obra que Cristo ha hecho por mí, eso me lleva a que yo pueda ser un sacerdote y un servidor del Dios Altísimo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ¿qué dice, hermano? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, ¿cómo puedo edificar? Número 1, acercándome a Él. Número 2, apreciando y amando su palabra. Amando su palabra. Esa palabra que me lleva a Él. Esa palabra que me atrae a Él. Esa palabra que me lleva a conocerlo a Él. Pero número 3, ¿cómo puedo edificar? Edificando, poniendo por obra su palabra. No llenando mis cuadernos de tantas calificaciones, de tantas notas. Eso está bien. No lo dejes de hacer, por favor. No, nunca vayas a dejar de tomar notas. Si tú supieras cuánto este servidor le ha sido de utilidad
que desde que llegó a la iglesia nunca paró de tomar notas, porque las vuelvo a revisar y me edifican. Pero eso está bien, pero hay algo mejor, hay algo más. Tratar de poner por obra su palabra, sus mandatos, sus enseñanzas. ¿Se recuerdan cuando leímos Lucas 6:47, las tres partes? Dice, todo aquel que viene a mí, ese es lo primero. Número 2, oye mis palabras, eso es vital. Pero lo tercero, edifica, la pone por obra, trabaja, no solamente la oye, sino que le dice, Señor, esto que yo he oído, ¿cómo lo puedo llevar a cabo en lo real? ¿Cómo? En lo práctico. La palabra del Señor es práctica, hermanos. ¿Sabía usted eso? No es solamente de no, espérate. Es algo que se practica, es algo que se hace. Obedecer es algo práctico. Hacer la voluntad de Dios es práctico. Entonces, ¿cómo puedo edificar? Y aquí Pedro nos está diciendo edificando en esa piedra. ¿Cuál es esa piedra? La piedra angular, que es Cristo. Ahora, ¿qué significa la piedra angular? Para los que se van a casar, también para los solteros, por supuesto. Para los que ya están casados, pero sobre todo, amada iglesia del Señor, es para todos nosotros que estamos aquí, es para esta iglesia y para cualquier otro hermano que pertenece a la iglesia de nuestro Señor, por supuesto que es para él. Edificando en la piedra angular que es Cristo. ¿Para qué sirve? ¿O cuál es el propósito de la piedra angular? Hermano, el propósito es que tú tengas fe en Cristo y que Cristo como piedra angular, y lo estuvimos viendo la administración pasada, me dé dirección en lo que yo tenga que hacer. La piedra angular es lo que te da dirección en las decisiones que vas a tomar. Me ministra mucho una pequeña cosa que yo escuché de un rabino. ¿Saben qué es lo primero que ellos en sus decisiones que toman? ¿Cuáles son las primeras consejos que le dan a sus hijos? Escuchemos todos estos, palabras de un rabino. Dice, en primer lugar, no nos olvidamos de Dios en todas las cosas que vamos a hacer. Y eso se lo enseñan a sus hijos. Hijos, la decisión que vayan a tomar, tomen en cuenta a Dios. Entonces, Cristo es la piedra angular, la que me da dirección a dónde voy a dirigirme. No de en balde nuestro Señor dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar en tu vida? Pregunta, ¿dónde yo formo parte en esa decisión? ¿Dónde estoy en esa decisión que tú vas a tomar? ¿Me estás tomando en cuenta? Porque si vas a edificar, toma en cuenta la piedra angular. Se me olvida, hermano, pero en aquel entonces no habían esas reglitas, como los niveles. No existía el nivel. El nivel es esa barrita donde hay una burbujita y te dice, estás más torcido, estamos muy arriba, está muy abajo. Pero no, la piedra angular estaba tan bien hecha que al ponerla bien, todo lo que edificaba encima de esa piedra habría de ser bien edificado. Por lo tanto, amados hermanos, nunca vayas a desechar esa piedra. Amén. Joven que estás aquí, nunca vayas a desechar la piedra. Jóvenes que están a punto de casarse, por favor, no vayas a desechar esa piedra. Iglesia que es de Cristo, nunca desechemos la piedra, la cual es Cristo nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que si me intereso en edificar en esa piedra angular, también experimentaré una vida de estabilidad. Van a venir cosas, hermano, pero si tú estás en Cristo, sabrás sostenerte. Que si edifico en esa piedra angular, el Señor me va a enseñar a edificar con otros que edifican conmigo. Por favor, Primera de Pedro, voy corriendo, hermanos, el tiempo ya me comió. Primera de Pedro, capítulo 2.
Si tú edificas en esa piedra angular, el Señor te va a enseñar a cómo edificar con otros hermanos. Porque esta casa es de varias piedras, de varios ladrillos. ¿Están conmigo? Dice, vosotros, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ¿qué dice? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjese que Pedro está hablando en un contexto plural. Vosotros también sois piedras vivas. ¿Cuántas piedras hay aquí en esta mañana? A ver, qué lindo, mire cuántas piedras. Y el Señor le llama piedras vivas y preciosas. Ahora, ¿cómo voy a edificar? Bueno, pon tu vida en la piedra angular. Sí, Señor, aquí voy. ¿Dónde está Aquí estoy. Comunión con Cristo, oyendo tu palabra. Y de repente, otra piedra se me viene encima. Y tengo una piedra aquí a mi lado. Y tengo otra aquí a mi lado. Ay, esta piedra no me gusta mucho. Esta tampoco. ¿Y qué está haciendo esta piedra arriba de mí? ¿Cuántos están entendiendo? Hay algunos que no. Que en la iglesia somos varias piedras. Cada una tiene su carácter. Cada una tiene su propia personalidad. Pero no porque tú seas diferente a un hermano, a una hermana, tú vas a desechar a esa piedra. Porque tú sabes que entre todos estamos construyendo la casa de Dios. A tu lado va a haber un hermano, como se dice aquí en el buen mexicano, es que no tengo química. Papito, ¿y cuándo te dijeron que era con química la cosa? ¿No acaso has oído en la palabra que Dios dice en el libro de Efesios capítulo 5, soportaos los unos a los otros? ¿No has oído esa escritura? ¿No has oído que debemos de perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó? ¿No has escuchado esa escritura? ¿Y entonces por qué te vas? ¿Qué tan delicado, qué corona tienes tú para ir? Aguántate. Estás en la piedra angular. Este templo se va a construir con más piedras. ¿Cuántos queremos traer más piedras, hermano? Tenemos que jalar más piedras para construir el templo de Dios. No sabemos cómo será la piedra que van a venir, pero debemos de saber soportar. Qué bueno que me comprendieron. Porque esa casa no es para ti. No es para que se acomode a tu gusto. Esa casa es para el Señor. Y debemos de edificarla. Tengo tanto más aquí, hermano, pero ya se me acabó el tiempo. Voy a terminar quizás leyendo solo el pasaje. Y con esto termino. Primera de Pedro 2:7. No deseches a Cristo, hermanos. No deseches a Cristo no dándole la prioridad a Él. No deseches a Cristo cuando no hablas de Él a otros. No deseches a Cristo cuando no te acercas a orar. No deseches a Cristo cuando confías más en tu propia fuerza, en tu habilidad, en tu sabiduría y no en el Señor. No deseches a Cristo cuando has dejado de leer la palabra de Dios. No lo deseches. Él es la palabra viva. No lo deseches cuando tú quieres hacer tu propia voluntad y desobedeces a la voluntad del Señor. No deseches a Cristo cuando decides por el pecado. No deseches a Cristo cuando no amas a tu prójimo, a tus hermanos. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Amados hermanos, yo les invito si nos ponemos de pie y oramos. No lo deseches, hermano. Tú eres la casa de Dios, tú eres el templo. Y el lugar donde estás también es el templo. Hermano, para Dios el templo era precioso, era valioso, y Dios amaba el templo. Yo te hago esta pregunta: ¿sientes amor por tus hermanos? Amén. ¿Sientes amor por tu iglesia, por la iglesia? Amén. Entonces, hermano, para ti está siendo precioso como para Dios su iglesia es preciosa. Porque es su cuerpo. ¿Quién es aquel matrimonio? ¿O qué es aquel cuerpo que ama la cabeza pero aborrece el cuerpo? No, hermano. Que Dios te ayude y que te dé la gracia de amarla, amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia y la está edificando, porque todavía no somos producto terminado, estamos en proceso. Que Dios nos ayude y que seamos edificados, no como a nosotros nos gusta, sino conforme al diseño del Señor. Como necesitados nos presentamos en esta mañana, porque reconocemos, mi Dios, que aún no somos lo que debiéramos de ser. Tu casa, Señor, necesita ser edificada para que cada día sea una iglesia más santa y sea una iglesia donde tú seas mayormente glorificado, agradado, servido, como tú mereces ser servido. Perdona nuestras faltas, nuestra poca visión, nuestro poco entendimiento de no lograr ver ni reconocer a tu casa y tu propósito. Ayúdanos a amar tu casa, Señor. Ayúdanos a cuidar el templo. Nosotros, tú, por pura misericordia, nos has hecho tu casa, tu templo y tu morada. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos pertenencia tuya. Pero te pedimos, Señor, que nos abras todo el entendimiento. En esta mañana, Señor, para aquellos que nos escuchan por primera vez, muéstrales cuán grande es tu amor para con ellos. Y que hay lugar en la casa para ellos. Aleluya. Hay lugar en tu casa para el necesitado. Hay lugar en tu casa para el que tiene fe. Hay lugar en tu casa para los que desean amarte, Señor. A todos los que estamos aquí te pedimos que nos abras nuestros ojos, que nos ayudes a ver a Cristo y espiritualmente poderlo tocar, y en nuestra oración decirle: te amo, Señor. Poder ver a Cristo, poderle tocar y decirle: te amo, Señor.